quiero hablar sobre la posmodernidad. Y es un tema bastante complejo, espero no aburrirlo, porque bueno, tenemos que estar en conocimiento de todos los acontecimientos que pasan habitualmente en el lugar donde vivimos, cómo se mueve el mundo. Y bueno, esto tal vez un poco los aburra un poco, pero es importante que conozcamos el pensamiento y la cosmovisión que tiene el mundo y la diferencia que hay entre la cosmovisión que tenemos nosotros. Sabemos que la cosmovisión es la forma en que los hombres interpretan la realidad del mundo, ¿no es cierto? Y nosotros vemos en forma diferente a lo que ve la gente que no conoce al Señor. Así que me voy a meter en un tema bastante complicado y medio aburrido, y quizás algunos se duerman, pero espero que sea de bendición. Y quiero leer un texto que seguramente cuando termine va a ser la frutilla del postre que todos esperamos. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y quiero hablar de esto porque nosotros generalmente los creyentes, y yo principalmente cuando era nuevo, lo primero que aprendí fue la iglesia primitiva, y después damos un salto muy grande y entramos en lo que hizo todo el movimiento nuevo del protestantismo. Y bueno, la reforma, y pasamos a la reforma, y la reforma trajo muchos cambios también, pero en ese periodo de tiempo sucedieron muchas cosas que a veces nosotros como creyentes la dejamos pasar por alto y no indagamos. Y para hablar de la posmodernidad es necesario definir qué es la modernidad. Pero es bueno hacer un pantallazo general de los acontecimientos históricos antes de hablar de la Edad Media o Medioevo, y empezar a hablar de todo ese proceso histórico que comienza con la caída de Roma. Y esto puso fin al antiguo dominio romano, por supuesto en la parte occidental, a manos de los bárbaros, que dura del siglo V al siglo XV, más o menos. Sabemos que Roma fue invadido en el 476 por Odoacro, que era Herulo, y bueno, tomó al emperador Rómulo Augusto, y ahí el Imperio Romano de Occidente llegó a su fin. No así el de Oriente, que siguió hasta el siglo XV. Y bueno, y entramos en el Medioevo para entender un poquito los distintos procesos históricos por lo que ha pasado la humanidad, ¿no? Y tenemos que saber y tener en claro que el Medioevo es gobernado por un principio teocrático, y saber que en realidad la Iglesia fue la estructura que permitió que la sociedad europea sobreviviera a la caída del Imperio Romano, porque la Edad Media se la pinta como algo oscuro, que no hubo progreso, que hubo un montón de retraso en lo científico, en lo cultural, pero no fue tan así. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo proceso histórico. Y esto configuraba
todos los estamentos de la sociedad. El medioevo era esencialmente, se regía por estamentos. El que era carpintero, sus hijos seguían siendo carpinteros, y de generación en generación. No había un salto a poder progresar intelectual o lo que quisiera hacer con plena libertad. Es muy estático la sociedad de la Edad Media. Cae la estructura del imperio, lo único que queda para unir es la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia seguramente van a decir, bueno, estaban los católicos, pero siempre hubo un remanente, hermanos, que se mantuvo fiel, y gracias a ese remanente tenemos lo que tenemos, la Biblia, porque hubo siempre un pequeño remanente que hizo algo para que a nosotros nos llegara la Biblia, y eso se hacía manualmente. Ellos escribían manualmente la Biblia, tenían sus correctores y todas esas cosas, ¿no es cierto? Así que no todo fue tan malo, y entonces quedaron desamparados del Imperio Romano. Entonces la Iglesia tomó el lugar que el Estado dejó, y sabemos que Roma, por ejemplo, fue fundada sobre 7 colinas, pero luego se extendió la población y fueron a la zona de los pantanos. ¿Y qué pasó? Empezó a crecer mosquitos, y hubo contaminación con el agua, y estos bárbaros no se ocupaban de eso. ¿Quién se ocupó? La iglesia, los obispos. Y ellos tenían que solucionar los problemas. Entonces la iglesia en ese tiempo tomó un poder muy grande. ¿Quién se iba a encargar de resolver y afrontar las distintas situaciones? El obispo, la iglesia, todos. Esa era la forma que se movían ellos. Y esto fue aumentando su poder, y bueno, entonces hay un episodio muy conocido. El Papa León I fue al encuentro cuando fue invadido por el norte de Italia, por Atila, el rey de los hunos. Había invadido el norte de Italia, y León I convence a Atila que no ataque Roma, logrando la retirada de su ejército, y hace un tratado de paz, pero con un pago de un tributo. Ellos le tenían que tributar a los hunos, y se tuvo que encargar de eso porque no había quien lo pudiera defender, porque el Imperio Romano seguía en el oriente. Toda la parte gubernamental estaba ahí en Constantinopla, y entonces con esto da comienzo a un sistema de gobierno con una monarquía. Pequeños grupos manejaban ciudades, y se formaban reinos independientes. Esto permitió que la sociedad europea sobreviviera a la caída del imperio, y se instala en un sistema feudal. Un noble gobernaba gran cantidad de tierra con la colaboración de vasallos, y no dependían de un emperador, de un gran rey. Así que se fue estableciendo pequeños reinos. Y aunque parezca, ¿no es cierto?, raro, el medioevo se destaca por lo religioso, por lo trascendente.
Eso lo vemos en las artes, en la arquitectura, en la literatura. Tal es así que Dante Alighieri escribe la Divina Comedia, donde habla del infierno, el purgatorio y el paraíso. Para que vean que algunas cosas, esto es un progreso, aunque parezca que para nosotros eso del purgatorio no existe, pero bueno, es lo que escribió él. Que gracias a eso surgió el idioma italiano, porque él no lo escribe en latín, lo escribe en toscano, en la parte todo de lo que hoy es se denomina como la Toscana. Y después surge Boccaccio, que escribe el Decamerón, en la misma Florencia, en el mismo lugar donde Dante escribe la Divina Comedia. Y ahí ahora comienza el abandono de lo trascendente y se da lugar a las pasiones humanas, el hombre en su dimensión temporal, y se instala una visión secular de todo, ¿no? Y a todo eso podemos decir que surge la modernidad después de todo eso, ¿no? Siglo XIV, XV, XVI. Dice, la modernidad es una relación al medioevo. La modernidad fue una época de grandes utopías, el avance del progreso humano. Algunos acontecimientos marcaron el comienzo de la era moderna. En 1448 Gutenberg inventa la imprenta con tipos móviles. Eso cambió todo, ya no se necesitaba escribir a mano la Biblia o un libro o algo. Ya se puede decir que fue un avance, es como para nosotros cuando tenemos a mano internet. Eso trajo un gran avance donde alguien podía tener la Biblia escrita con la imprenta, ¿no? Y después tenemos otro acontecimiento que marca también el comienzo de la modernidad. En 1453 la caída de Constantinopla a mano de los turcos. Otro acontecimiento importante fue en 1492 el descubrimiento de América. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el de Oriente todavía se hablaba griego. Y ustedes saben que hubo las cruzadas. Y las cruzadas trajo algunos avances que había en la parte oriental, donde estaban los emperadores. Y como fue invadido por los turcos, la gente comenzó a huir a Europa Occidental, trayendo nuevamente el idioma griego, también los manuscritos griegos. Y ahí es donde surge el Renacimiento, donde se producen grandes avances en el arte, la medicina y la ciencia. Cuando uno habla de Renacimiento, puede decir, ¿de qué? ¿Renacimiento de qué? De la cultura greco-romana. Y ahí es donde se empieza a inquietarse en Occidente, a empezar a hacer las traducciones de la Biblia y comenzar a entender un poco más cómo se había escrito la Biblia en Nuevo Testamento en griego, y empiezan las grandes traducciones. Surge el humanismo, y el cual sustituyó el teocentrismo de la Edad Media,
se rompe con la sociedad estamental. El hombre puede elegir su profesión, lo que se desea hacer por elección o por vocación, ahora puede elegir. Los hijos no tienen que seguir la profesión de sus padres. La modernidad se vuelve antropocéntrica, o sea que el hombre es el centro de todas las cosas. Comienza el renacimiento, el renacer de la cultura clásica, el humanismo, la idea de que el hombre, el ser humano, es la medida de todas las cosas. Y dice esta modernidad, ya no necesitamos recurrir a las escrituras y aceptar los dogmas de la Iglesia. Al contrario, podemos hacer lo que la razón nos dice. Ya no dependemos de lo que venga de lo revelado. O sea que hubo y la modernidad trajo como una rebelión a lo espiritual, a lo escritural. Eso no es nada nuevo porque ya en el siglo V a.C. Protágoras dijo que el hombre es el centro de todas las cosas. Y esto lo podemos ver en la obra de Leonardo da Vinci, ¿no? En El hombre vitruviano, donde, no sé si ustedes vieron alguna vez, no pude hacer el PowerPoint porque no me alcanzó el tiempo, pero donde ven al hombre en un círculo, y eso significa el centro de todas las cosas. Y se saca a Dios del centro y coloca al hombre como centro de todo. Y ahí es donde surge algunos problemas para el hombre de fe. La madre de la ciencia era la teología. Se saca a la teología y se empieza con la ciencia y se deja de lado todo lo que sea teológico. Empieza la revolución científica iniciada por Copérnico, conocido como el padre de la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica nosotros hasta ese entonces estudiaba que el centro del universo era la Tierra y que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y era totalmente lo contrario. Copérnico trajo esa teoría y fue reforzada por Galileo Galilei, donde él tuvo que arrodillarse delante del Papa para desmentir eso, porque en el medioevo no se estudiaba mucho la palabra del Señor y tuvo que ir y arrodillarse delante del Papa para que no lo mataran, y mientras se arrodillaba muy levemente, como si se hablara él mismo, dijo: y sin embargo la Tierra se mueve. Después viene Kepler con las órbitas planetarias, Newton, la gravitación universal o fuerza de gravedad. Surge en el siglo XVII y XVIII, tenemos los filósofos racionalistas como René Descartes, con su famoso dicho cogito ergo sum, pienso luego soy, o luego existo. Y ellos intentaron encontrar la verdad solamente por medio de la razón humana y los procesos científicos que intentaban librar de las supersticiones de la religión. Eso fue lo que empezó con el modernismo. Pero surgen un montón de movimientos científicos y anticristianos, antibíblicos. Se quería borrar la Biblia,
y surgen grandes filósofos que eran contrarios al pensamiento cristiano. Y todo cambiaría drásticamente por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahí donde Bauman, un filósofo, escritor, nos habla de la modernidad líquida. Dice que es como que nosotros quisiéramos tener entre las manos agua y entre los dedos se nos escapa todo. Y ahí empieza a surgir el consumismo. Y la sensación de que todo es desechable se caracteriza por estos pensamientos que, bueno, empieza a producirse el rechazo a todo lo que sea de fe, y surge la norma de lo efímero, surge lo que rige la producción y el consumo de los objetos, rige la ley de obsolescencia. Nosotros lo vemos ahora cuando compramos un producto, principalmente una heladera o una cocina, que antes usted compraba una heladera y le duraba 50 años, 30 años. Hoy tiene una vida útil de 5 años, 10 años, y después tiene que cambiarla. Porque está hecho a propósito. Eso es la consecuencia del sistema de la posmodernidad. La posmodernidad es un rechazo a las grandes categorías de la modernidad. Es una reacción a lo que la modernidad había prometido. Todo eso produjo un desencanto, una desilusión. Después otro pensador también que escribió un libro, Jean-François Lyotard, en el año 79, que escribe la posmodernidad. Y él empieza a cuestionar los grandes relatos o los metarrelatos que ofrecía la modernidad. Y dice que el relato marxista, donde el proletariado vence a la burguesía y la plenitud se alcanza en una sociedad sin clases, una utopía. El relato capitalista, donde la plenitud es por la prosperidad económica para todos. Y él dice que todos estos relatos han caducado, ya no tienen sentido. Y surgen pequeños relatos mezquinos, individuales. Ustedes seguramente van a ver que se forman redes de microcolectivos especializados en ideología de género, grupos de padres de hijos gay, grupos de alcohólicos, madres lesbianas. Y nos metemos en una realidad caleidoscópica, hedonista, narcisista. Se hace culto al cuerpo, un narcisismo colectivo. Ya no se cree en la justicia. La posmodernidad, época de desencanto y declinación de los ideales modernos, se produce un salto a la sinrazón. La vida se reduce a dos cosas, el hoy y el yo. Hay una voracidad por lo instantáneo. Se abandona el imperio de la razón por el imperio de las sensaciones. Ya no hay verdad,
absoluta, ya no se cree en la verdad, cada uno hace lo que le parece. Si no creen en la verdad, me hago yo esta pregunta, ¿es verdad que no creen en la verdad? ¿Cómo le creemos? ¿Será cierto que dicen que no hay verdad? Si ellos no creen en la verdad, ¿me están diciendo la verdad? Y seguimos con este derrotero. No hay bien ni mal. El bien y el mal será lo que cada uno decida. Esos son los tiempos que estamos viviendo ahora. La posmodernidad defiende el relativismo de los valores, niega la existencia. Bueno, entonces en definitiva podemos decir que ya no hay verdades objetivas, absolutas y universales, sino que las cosas son tal como uno las percibe, cada uno de nosotros. La verdad es lo que yo decido, se dice ahora. Esa es la verdad. Alguien dice, bueno, esto es un vaso, y el otro dice, no, es una taza, y los dos tienen razón, porque no hay una verdad. Y surge también cómo se autopercibe uno, ¿no es cierto? Y ahora nos dicen que uno es como uno se autopercibe. Si me siento mujer, soy mujer. Si me siento Superman, soy Superman. Bueno, es una exageración lo que digo, ¿no? Pero ustedes habrán escuchado de la autopercepción. Uno se sigue cómo se percibe uno es lo que se percibe. Y yo digo, bueno, me voy a percibir como diputado de la Nación, aunque sea una semana, así cobro lo que ellos cobran más o menos. Está permitido, ¿no es cierto? O me subo al tren, no pago, y cuando viene el guarda o por algo por el estilo, digo, no, yo soy el dueño de los ferrocarriles. ¿Cómo dice eso? Sí, yo me autopercibo dueño de los ferrocarriles. Y vivimos en esa realidad. Vemos todas las deformaciones que hay, cómo se cambia la verdad por la mentira. Y nosotros tenemos que estar preparados para entender esta nueva forma de pensar, esta cosmovisión del mundo, ¿no es cierto? Y esto lo podemos ver también, quiero leerle un pasaje, Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso dice en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y si uno se pone a pensar, podemos decir, el Señor Jesucristo cambió la versión, porque en el Deuteronomio 6:5 dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el Señor Jesucristo dice, y agrega, con toda tu mente. Porque en el Antiguo Testamento el corazón era lo que uno sentía, pero también era parte de la razón, parte de nuestro entendimiento. Era como un cerebro, ¿no es cierto? Y los griegos tenían la particularidad de dividir las cosas, y por eso él aclara, Jesucristo, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
para que entendieran específicamente lo que estaba diciendo. Se ayornó a la nueva mentalidad para explicar este tema, no para adherirse al sistema de pensamiento del mundo, sino para aclarar con toda tu mente, con toda tu mente. No sé si me entienden, hermano, este razonamiento. Y Hechos 27. Hechos 17, versículos 27 y 28. Dice así: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando le hallasen, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también dijeron, porque linaje suyo somos. ¿No? Y esto me hace pensar que nosotros también tenemos que, veo que Pablo conoce la cultura, conoce su entorno y cuál era su pensamiento. ¿Cuál era su pensamiento de la sociedad en esa época, en donde él estaba predicando en Atenas? Y conocía su cultura y su forma de pensar. Entonces, dice, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también dijeron, porque el linaje suyo somos. Cuando dice somos, está nombrando a un poeta de la isla de Creta, Epiménides, del siglo VI a.C. Y también cita a Arato, poeta griego del siglo III a.C., cuando dice el cual, como Pablo era de Cilicia, también lo nombra a él, Arato, que también dice de esta misma manera, como dijo el anterior poeta. Esto me hace pensar que nosotros también tenemos que indagar por distintas cuestiones culturales. Tenemos que leer la Biblia fundamentalmente, pero también leer algo sobre carpintería, sobre cultura, sobre algunos poemas, en fin, porque noto que nosotros a veces estamos como fuera de contexto, ¿no? Y esta era una forma de responderle Pablo con esto, con el conocimiento que tenía, el conocimiento intelectual y el conocimiento de esa cultura. Tenía ese conocimiento y les podía hablar de acuerdo a su forma, a su mente, a su, su filosofía incluso. Le pudo hablar con plena autoridad a todos estos. Y yo pienso que a veces nosotros nos encerramos en nuestro búnker, que es la iglesia, y no salimos que hacemos bien en ir a la iglesia, pero es como un búnker donde nos refugiamos y todos nos sentimos bien, y a veces desconocemos la realidad y el contexto cultural que nos rodea. Por eso quería hablar de esto. Quería que por lo menos tengamos la inquietud de conocer y llegar a entender a nuestro prójimo. Esto me abrió los ojos hace muchos años, en los
los años 70 más o menos compré un libro de Francis Schaeffer que se llama Huyendo de la razón. Y es un libro precioso, muy de pocas páginas, no creo que llegue a 100 páginas, y me abrió la mente a mí, porque la verdad que me dio un panorama mucho más general de lo que sucede a nuestro alrededor y cómo tenemos que encarar nosotros y estar al tanto de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Les quiero mostrar el libro, no sé si se ve. ¿Lo ven? Se llama Huyendo de la razón. Y quiero, para terminar, algo que él dijo, que me parece relevante decirlo. Y dice así: cabe esperar de quien va a vivir durante cierto tiempo en un lejano país que aprenda la lengua de su nuevo hogar. Sin embargo, va a necesitar algo más si realmente quiere comunicarse con las personas en medio de las cuales habrá de vivir. Deberá aprender además otro idioma, el de las formas de pensamiento del pueblo con el que hablará a diario. Solamente así establecerá una auténtica comunicación. Lo mismo vale para la Iglesia cristiana. Su responsabilidad no consiste solamente en sostener los principios básicos bíblicos de la fe cristiana, sino también comunicar estas verdades inalterables a la generación en medio de la cual vive y realiza su ministerio. Cada generación de cristianos tiene este problema de aprender a hablar de manera significativa a su propia época. Este problema no puede ser resuelto sin una previa comprensión de los cambios de las situaciones existenciales con que la Iglesia tiene que enfrentarse. Por consiguiente, si hemos de comunicar la fe cristiana de manera efectiva, habremos de conocer y comprender las formas de pensamiento de nuestra propia generación. Amén. Hermanos, quizás los aburrí, no estoy preparado para dar ninguna charla, lo hago de corajudo, pero yo creo que nosotros, como dice Francis Schaeffer, la otra vez quise ver cuánto salía un pequeño librito como este. 5.000 pesos sale. Es difícil de conseguirlo. Es difícil de conseguirlo. A mí me abrió la mente en muchos aspectos. A veces aburro a la gente, como me pasó a veces en los Esmeraldas, que alguien vino a reprocharme porque yo hablaba de ciertas cosas, que yo quiero la palabra. Y nosotros tenemos que conocer también nuestro entorno. Tenemos que indagar sobre el pensamiento de nuestro prójimo y tener argumentos, porque yo no puedo decirle a nadie, si no tengo argumento no puedo decir nada. Simplemente si alguien dice yo estoy a favor del aborto, yo no le puedo decir en 1 Corintios tal y tal dice tal cosa, porque a él no le va a interesar eso. Nosotros tenemos que tener un argumento científico para refutar el pensamiento de ser abortista. Yo recuerdo cuando trabajaba en Entel, yo era nuevo en la iglesia. En el año 75 me mandan a trabajar con un
compañero que era marxista. Y como todo nuevo, habla y mete la pata. Y yo le hablaba de Dios. Me dejó hablar y él me dice, yo no creo nada de eso. ¿Y sabe una cosa? Quedé avergonzado, no sabía qué decirle. No me vengas con eso porque yo no creo en eso. No me vengas con la Biblia. No estaba preparado para argumentar, hermano. No estaba preparado. Y pienso que nosotros, en estos tiempos, por lo menos yo, no estoy tan preparado para afrontar un tema de esto con buenos argumentos, hermano. En cierta oportunidad el hijo de un pastor viene y le dice, en la universidad están hablando de la homosexualidad, que es aceptable, que el matrimonio igualitario. Y el padre le dice, bueno, porque en Romanos dice esto. Y el hijo le responde, papá, a ellos no les interesa los de Romanos, los de Primera de Corintios, no les interesa. ¿Qué argumento les doy? Por eso los aburrí con todo esto. Por eso le puse el ejemplo de Pablo, que conocía su cultura. Por eso le dije el pasaje de Jesucristo, cuando dice, le agregó esa parte, mente, con toda tu mente, cosa que en Deuteronomio no hacía falta, porque ellos ya lo entendían. Corazón significaba donde salían los pensamientos también, pero trasladándolo a la cultura del Nuevo Testamento, Jesucristo con su sabiduría divina tuvo que aclararlo, tuvo que decir mente. Por eso digo que debemos nosotros estar preparados. Debemos estar preparados, por lo menos yo, hermano. Quizás lo estoy involucrando a ustedes y ustedes tienen un conocimiento que pueden refutar tranquilamente. A mí me faltan argumentos. No tengo el conocimiento suficiente como para explicar de los óvulos que se unen y la concepción y todas esas cosas. Por eso de la posmodernidad, donde no existen los valores, la verdad es lo que yo digo, no hay otra verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es una interpretación, es una persona, y esa persona es Cristo. Yo soy soldado de Cristo y en él puse mi esperanza, con el escudo de fe y la palabra por lanza. Como soldado combato contra la falsa doctrina, con Cristo por general, que es el autor de la vida. Así predica en la iglesia nuestro pastor la palabra, dando la sana doctrina que nos alimenta el alma, dando la sana doctrina que nos alimenta el alma.